porque ya dejé de grabar. Disoluciones básicas. Entonces, si la sal que nosotros tenemos está derivada de una base fuerte, es decir, nuevamente, ¿cierto? Este catión es de la familia de los alcalino o alcalino-térreos menos del berilio. Y el anión, que sería aquí el acetato, viene de un ácido débil, ¿cierto? Es la base conjugada de un ácido débil. Entonces, en ese caso, este ion acetato es una base conjugada que puede volver a reaccionar con el agua, como está acá abajo, ¿cierto? Y cuando reacciona con el agua, va a volver a formar iones, moléculas de ácido acético y va a dejar libre iones OH, ¿cierto? Entonces vamos a tener una concentración de iones OH más alta que la que teníamos en el caso pasado, ¿cierto? Esta concentración de iones OH va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el pH de la solución va a ser básico por estos iones OH adicionales que tenemos aquí. Sí, ¿cómo calculamos el pH de esa solución? Calculando cuál sería la concentración de iones OH en el equilibrio. Y eso calculamos utilizando esta constante de la base. ¿De qué base? De la base conjugada, que sería en este caso el ion acetato. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una disolución de acetato de sodio 0,15 molar, ¿cuál sería el pH de esa solución? Sí, entonces, primero, la sal que tenemos es el acetato de sodio. Déjenme... Saco una pizarra. ¿Cierto? Entonces tenemos acetato de sodio 0,15 molar. Entonces, cuando pongo esa solución, déjenme quitar esto. Cuando pongo esa sal en agua, entonces lo primero que pasa es que la sal se ioniza completamente, ¿cierto? Y nos va a dejar libres los iones acetato por un lado y los iones sodio por el otro. Entonces, en un inicio, la concentración de ese ion acetato, bueno, en verdad este ion acetato es un sólido, ¿cierto? Pero cuando recién le pongo en el agua, la concentración va a ser 0,15 molar. Y cuando se diluye, todas esas moles que tengo de acetato de sodio van a desaparecer y se van a transformar en iones. ¿Cierto? Entonces, al final de esta reacción, ya no voy a tener nada de sólido. En verdad, lo que debería hacer aquí es poner esto. Porque está medio raro eso de que el sólido tiene concentración cero, porque la concentración de un sólido dijimos que era constante. ¿No es cierto? Entonces decimos que tenemos 0,15 moles que están en 1 litro, por ejemplo. ¿Cierto? Y cuando le pongo en solución, desaparecen todas estas 0,15 moles
Aquí se da el cambio, ¿no es cierto? Y aparecen estas moles de los iones y al final tengo 0 moles de acetato de sodio, 0,15 moles del ion acetato y 0,15 moles del ion sodio. ¿Sí? Y digamos que esto está en 1 litro de solución para hacerle concentración. Ahora, este ion sodio ya no le va a pasar nada, se va a quedar sin reaccionar con nadie más. Y este ion acetato, en cambio, sí va a querer reaccionar parcialmente con el agua. Acuérdense que estamos en solución. Entonces, como este ion acetato es una base, ¿se acuerdan que las bases atraen a los protones o aceptan protones? ¿Cierto? Aceptan un protón del agua de aquí. Y esa agua que le entregó el protón al acetato se quedó solo como OH. Sí, entonces veamos cuál sería la concentración de esos iones OH. Entonces, en un inicio tengo una concentración 0,15 molar del ion acetato. Desaparece esto y aparece esto. Y en el equilibrio voy a tener 0,15 menos X, 0, X y aquí también X. Sí, entonces para encontrar el valor de X necesito hacer la relación de equilibrio, ¿cierto? Y para eso necesito la constante de esta ecuación acá. Sí, y esta es la constante de equilibrio para la base, para este acetato. Sí, ¿en dónde está esas constantes? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la tabla 15.3 en donde estaban algunos ácidos débiles? Entonces, en esa tabla 15.3 ustedes van a ver el ácido acético que tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 5. Voy a ponerle acá arriba. La constante del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Y al lado de eso está la constante del acetato. Si no me acuerdo o si no tengo esa tabla, no se olviden que la constante del ácido por la constante de la base conjugada es 1 por 10 a la menos 14, ¿cierto? O la constante del agua. Entonces, la constante de la base conjugada, que sería el ion acetato, va a ser 1 por 10 a la menos 14 dividido para 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Cierto? Entonces, esta constante de la base, si dividen, hacen esa división, nos sale 5,6 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Esta es la constante para la base conjugada del ácido acético, que es el ion acetato. Para CH3COO. Sí, entonces yo puedo ya hacer esta relación de equilibrio. La constante de la base va a ser X al cuadrado sobre 0,15 menos X. ¿Cierto? Esto es 5,6 por 10 a la menos 10. Y cuando resuelven esa ecuación, ¿cuánto les sale el valor de X?
Sí, no sé si me confirman ese valor. A mí me salió 9 por 10 a la menos 6. ¿Cierto? Entonces, la concentración de iones OH va a ser 9 por 10 a la menos 6. Y con eso yo ya puedo sacar el pH. ¿No es cierto? Puedo sacar el pOH primero y luego el pH. ¿Recuerdan? El pOH es menos del logaritmo de eso, de ese 9 por 10 a la menos 6, que sería 5,05. Y el pH es 14 menos eso, que sería 8,95. Sí, entonces si ven, cuando tengo este tipo de sales, tengo una solución con pH básico. Sí. Ahora, si yo quiero calcular el porcentaje de hidrólisis de la sal, es decir, qué porcentaje de estas moléculas del ion acetato volvieron a reaccionar con el agua. Lo que hago es relacionar la concentración de iones OH con la concentración inicial de la sal. Que aquí sería CH3CO, que es la concentración inicial del acetato también, ¿no es cierto? Porque esta concentración de aquí y esta concentración de acá, a la final son las mismas. Por 100%. Entonces, en este caso, la concentración de iones OH era 9 por 10 a la menos 6, dividido para 0,15. ¿Cierto? Estas son concentraciones. Y esto por 100%. Entonces, en este caso, el porcentaje de hidrólisis les da 0,00067%. Inge, disculpe, tengo una pregunta. Ajá, cuénteme. ¿Por qué no le restamos los 9 por 10 a la menos 6 a los 0,15 molar? Si ya ambos están en el equilibrio. Sí, pero ahí lo que estaríamos encontrando es la concentración del ion acetato ya en el equilibrio, no la concentración inicial. ¿Cierto? Entonces serían 0,15 menos 9 por 10 a la menos 6, que nos da 0,14991 molar, que es casi 0,15. Sí, pero para calcular el porcentaje de hidrólisis, en verdad es qué porcentaje de estas moléculas que tenía al inicio reaccionaron con el agua y se transformaron en estos productos. ¿Cierto? Entonces, el porcentaje de hidrólisis es lo que antes conocíamos como porcentaje de ionización. ¿Cierto? Y es este número de moléculas que desaparecieron y se transformaron en los productos dividido para lo que yo tenía en un inicio. ¿Sí? No es dividido para lo que yo tengo al final, porque aquí es las moléculas que ya me quedaron sin ionizar. Sí, solo que este X de aquí es igual a este OH de acá.
Por eso tomamos la concentración de iones OH. Sí, aquí es concentración inicial. No sé si con eso respondí a su pregunta, Diana. Ana, y sí, gracias, Cintia. Chévere. Sí, entonces cuando tengo una sal que viene de una base fuerte, más el anión viene de un ácido débil o es la base conjugada de un ácido débil, en ese caso tengo soluciones básicas, ¿cierto? Por esto, porque al final tengo una concentración más elevada de iones OH. Entonces, si nosotros graficamos eso, a mí me gusta siempre graficar, que es más visual. ¿Cierto? Ahí tengo un vaso de precipitación en donde tenemos moléculas de agua. ¿Cierto? Al inicio, cuando tenemos solo agua, tenemos 1 por 10 a la menos 7 iones de hidrógeno y 1 por 10 a la menos 7 iones OH. Luego ponemos una sal. En este caso, ponemos CH3COO-NA. ¿Es cierto? Ponemos esa sal y esa sal se va a romper. Y por un lado tenemos iones sodio, que ya no van a reaccionar con las moléculas de agua. Y tenemos, pongámosle 2 iones sodio o 3 iones sodio. Y no importa los que tengamos, porque no van a reaccionar con nada. Y tenemos iones acetato. Y esto sería en un primer paso. Pero luego, estos iones de acetato, no todos los iones de acetato se quedan como iones de acetato, sino el 0.00067% reacciona con el agua y se hidroliza. Entonces, digamos que aquí esto constituye el 0.0067%. Entonces, esta vuelve a reaccionar con una molécula de agua que tenemos aquí, que le voy a poner como molécula, ¿cierto? Con un H2O. Este sí reacciona y como consecuencia tenemos una molécula de ácido acético y otro OH libre, ¿sí? Entonces, al final, ya en el equilibrio final, tenemos iones sodio por aquí. Pongámosle con otro. Iones sodio, ¿cierto? Que están aquí. Tenemos iones acetato. Tenemos moléculas de ácido acético neutras. Tenemos algunos iones de hidrógeno. Y tenemos una mayor cantidad de iones OH. Sí, por eso el pH es mayor a 7. La concentración de iones hidrógeno, en este caso, va a ser menor a la concentración de iones OH. ¿Cierto? Y por eso tenemos una solución básica. Otras sales, ejemplos de otras sales que nos den Hidróxido de calcio. hidróxido. A ver, ¿quién De calcio. me contó? Yo, Luisa. John Luisa. Hidróxido de calcio. Entonces ahí, esta no es una sal. Sí, primero tendríamos así. Esta no es una sal todavía, es un hidróxido.
Entonces, aquí ¿Y el no cianuro? tenemos la base conjugada o de un ácido débil formando esta molécula. ¿Es cierto? Entonces, una sal sería, ¿qué me dijo? Y el cianuro De de calcio mismo. Pero calcio. no sé si sea básico, porque aquí dice que o sea, es peligroso en condiciones de estándar, pero no sé si sea porque sea ácido básico, no entiendo. Sí, entonces veamos, este está interesante. Este cianuro viene del ácido cianhídrico. ¿Es cierto? Primero, para que esta molécula sea neutra, tendríamos algo así. Sí, entonces esta sí es una sal. Está formada por este átomo que viene de la segunda familia de los alcalinotérreos y por esta base conjugada que viene de un ácido débil, del ácido cianhídrico. Entonces, cuando le ponemos en solución, vamos a tener iones calcio y además vamos a tener este ion del ácido cianhídrico. ¿No es cierto? Entonces, este ion calcio no va a volver a reaccionar con el agua, pero este ion cianuro sí. Me parece que se llama cianuro. Entonces, aquí este ion cianuro, ¿cierto? Va a reaccionar con el agua y va a formar, si ven que le pongo aquí sí en dos sentidos la flecha, ácido cianhídrico más OH. ¿Sí? Entonces, esta sal sí nos daría una solución básica. Listo, chicos. Y veamos la siguiente opción antes de que hagan un par de ejercicios. ¿Qué sería